en algún momento de la vida, tarde en tu vida o temprano, pero con toda seguridad todos nosotros hemos en mayor o en menor medida de ser lastimados. Muchos han avanzado mucho respecto a lo que Dios ha puesto en su corazón, pero en el viaje se han quedado en una estación reservados en el tiempo, y esa estación se llama falta de perdón. Así que si tienes un pasado para el olvido, te pregunto, ¿por qué lo recuerdas tanto? Si tu pasado es para el olvido, ¿por qué volvés a recordarlo? Entonces, hoy Dios quiere desafiarnos a dejar de una buena vez el pasado que muchas veces nos atrapa y nos detiene camino a lo que Dios ha provisto en su plan y en su diseño. Entonces, Dios nos llama a dejar atrás un ayer para recibir un presente lleno de gozo y un futuro lleno de alegría en el Señor. Y ese es el desafío para esta mañana. Vamos a abrir en el libro de Génesis, dije capítulo 45, y vamos a seguir viendo un elemento más de esta serie sobre la vida de José, que hemos dado a llamar para que tus sueños se hagan realidad. Hemos visto algunos elementos como la proyección en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Hemos visto el elemento de la pureza bajo la presión, de la tentación y también de la prueba. Y hoy quiero que desarrollemos en los minutos que vienen algo acerca del perdón. Y nos vamos a poner de pie, vamos a leer los versículos 1 al 4. Lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes me van a acompañar en voz alta a leer los versículos pares. Esto se llama técnicamente lectura antifonal de la Biblia. ¿Estamos? Vamos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. En los capítulos previos se ha dado la circunstancia de que los hermanos y la familia de José, que habían dejado hace mucho tiempo atrás a José librado al destino, cuando lo vendieron como un esclavo a los mercaderes que se lo llevaron a Egipto, ellos empiezan a sentir hambre allí y van a Egipto en busca de trigo. José ya había preparado las cosas, ¿se acuerdan? La bendición de tener graneros que retengan la bendición de Dios en los tiempos de abundancia. Y empieza la familia a sentir hambre, empieza a picar ¿cómo que le decimos? El bagre. Empieza a picar el bagre, ¿no? El limpiafondo. Y van a Egipto a buscar ayuda. O casualidad, se encuentran con quién. Pero ellos no sabían quién era el que tenían al frente. Primer ministro de la nación más potente del mundo. José, aquel que habían vendido como un esclavo, aquel que había sido vendido a la casa de Potifar, había sido tentado, se había mantenido puro. Después, por esa pureza le costó años de cárcel. Allí, luego él ayudó a otras personas, pero luego de que ayudó a dilucidar los sueños de esas personas, se olvidaron de él, quedó allí. Pero después Faraón tuvo sueños y José, el príncipe de los sueños, los interpretó. Y eso le valió a él
ponerse en una posición de honra ante el imperio. Y estos entonces van en busca de un poco de trigo y se encuentran con alguien al frente que no saben quién es. Siempre decimos, ¿no? La vida es tan corta, y se encuentran con José. Este joven apuesto, vestido con ropas reales, con anillos importantes, solamente teniendo a un superior sobre él, el faraón mismo. Capítulo 42, los hermanos van a José por alimento. Capítulo 43, los hermanos de José regresan con Benjamín. Él los ve y cuando los ve, no se da a conocer a ellos. Pero es un impacto tan grande encontrarse con aquellos que lo hirieron, que lo tiraron al pozo del desierto, que tiene que haber algo. Entonces, quiero que veamos ahora algunas definiciones de perdón en estos capítulos que se nos vienen. Primero, el perdón tiene que ver con la productividad en la vida. Es decir, tiene que ver con fructificar en medio de la angustia. Cuando uno no perdona, lo que ocurre es que la planta de la vida tuya, el corazón, comienza a secarse, a encogerse, y no tiene fruto en lo que hace. Mirá lo que le pasó a José en el capítulo 41, cuando él es proclamado gobernador de Egipto. Mirá lo que pasó. En el versículo 50 dice, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El perdón borra lo que el tiempo jamás borrará. Por eso hay personas que viven refugiadas en el ayer, pensando en que el tiempo curará sus heridas. Lo que hace el tiempo es una cosa. Si yo estoy herido y dejo creyendo que el tiempo sanará esa herida, el tiempo transcurrir, lo único que va a pasar con esa herida va a ser, ¿qué cosa? Esa herida se va a echar a perder. Entonces el tiempo no borra las cosas, ni el tiempo sana las heridas. Lo que realmente hace el perdón es borrar lo que el tiempo jamás va a borrar. El perdón es posible aunque no se vea al ofensor. José había sido vendido y había sido olvidado, pensando en que ellos nunca jamás iban a volver a ver su rostro. José se sostuvo porque había un propósito de Dios que había puesto en su corazón. Y eso fue lo que hizo a José que paso a paso, dificultad tras dificultad, pudiera sostenerse y no caerse en el proceso. De manera que los sueños en él que puso Dios se hicieron realidad porque él tenía una palabra de Dios que lo sostenía. ¿Me entiende? Entonces él liberó a los hermanos en el perdón, aún ellos estando lejos, aún no viéndolos cara a cara. Él sabía que los iba a encontrar porque los sueños que Dios había puesto en él implicaban de que en algún momento él, que había sido vituperado, violentado, iba a recibir reverencia y honor de parte de los hermanos. Entonces, él sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir, que tarde o temprano ellos iban a volver. Pero no necesitó eso para liberar el perdón. Entonces, mira lo que dice la Biblia cuando Jesús se refiere a esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado. Y me llama la atención esta palabra ganado, porque cuando no hay perdón, lo que ocurre es que todos vamos ¿a qué? A un estado de pérdida. Y empieza a perderse tu verdor, empieza a perderse tu frescura, empieza a perderse el sentido lindo de la vida, porque vivimos sin perdonar. José, en tierra lejana,
incluso viviendo lo que vivió, desató el perdón a aquellos que le habían ofendido y le puso nombre a ese perdón. Le puso a su hijo mayor Manasés. Y este nombre tiene un significado, una razón, y dice el texto que Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, aquí viene la pregunta, bueno, cuando yo perdono, ¿olvido o no olvido? Es la gran pregunta. Y decía Andrew Malraux, no olvida el que finge olvido, sino el que sabe olvidar. Pero la verdad, honestamente, es que nosotros no olvidamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros liberamos perdón o no? La gran diferencia es que cuando nosotros perdonamos de corazón, el recuerdo va a venir, pero eso no va a dañarnos. Nosotros vamos a seguir siendo fructíferos. Y como nos enseñaba Alejandro hace unos domingos atrás, será indudable que alguna vez vamos a ver la herida que se nos abrió. ¿Y qué vamos a ver? No vamos a ver una herida abierta, vamos a ver una cicatriz. No nos va a hacer mal. Y lo mismo pasa en el corazón. Muy difícil de olvidar cosas que nos pasan. Pero qué bueno que es poder ver a la persona, ver lo que nos pasó y que eso no nos provoque a nosotros una sensación de amargura dentro nuestro. El segundo hijo de José se llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Por eso el perdón tiene que ver con la productividad de nuestra vida. Cuando vos y yo, tarde o temprano, recibamos una herida, lo que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar porque eso tiene un poder que va a permitir que nosotros sigamos siendo en la vida personas productivas y no nos quedemos allí secándonos. Entonces, cuando otros intenten hacerte mal, recordad que pueden llegar a estar siendo herramientas de Dios. Por otro lado, si quiero ser sano totalmente, tendré que resolver viejas deudas que otros tienen conmigo. Si yo no resuelvo el tema del perdón, lo que voy a hacer es perder. Lo que dice Jesús aquí, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Después vamos a abrir un poquito el contexto de esto, porque hay malos procederes en las relaciones interpersonales que nosotros debemos aprender como la palabra de Dios nos enseña. Malos procederes en quienes buscan consejo y malos procederes en quienes están en una posición de consejería. El primer paso para la herida es desatar el perdón. Si la persona está cerca mío, yo tengo que ir y hablar con esa persona. Entonces, cuando esa relación se restaura, ocurre que ambos hemos ganado. Entonces, el perdón tiene que ver con la productividad. No puedo entonces controlar la manera en que otros van a reaccionar hacia mí, pero sí puedo controlar la forma en que voy a reaccionar ante las ofensas. Y entonces bien dice un hermano que el herido siempre hiere. Y es como una bolsa de vidrios rotos que nadie animaría a meter su mano en una noche buscando un alfiler, porque de seguro se cortaría. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay perdón, ¿qué ocurre con las personas? Se van quedando cada vez más solitas. Cuando no hay perdón, la persona se posiciona en el centro del mundo y cree que todo gira en torno a ella. Entonces va a necesitar cada vez, si no reacciona espiritualmente, bíblicamente, más argumentos para justificar su posición egocéntrica, y eso lo va a dejar cada vez más solo. ¿Cuánto frena el rencor, hermanos? ¿Cuánto frena el rencor? Qué triste que es escuchar personas decir, yo soy así. Y bueno, yo no perdono porque yo soy así, no siento perdonar, no quiero perdonar, no puedo perdonar. José liberó el perdón a sus hermanos, aunque no lo vieron. Es tan profunda muchas veces la herida que recibimos, que si no hacemos esto como paso número 1,
empieza tu vida a secarse. Número 2, perdonar es prioritario. Y tiene que ver con lo que acabamos de decir. Mira lo que dice Génesis capítulo 45. Allí, en el versículo 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Oh, ¿te imaginas eso lo que tiene que haber sido por ello? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Este julepe que los hermanos se agarraron les duró muchos años. Después lea Génesis 50 y José tiene que volver a confirmar que no les va a hacer nada. Ahora, dice el texto, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El perdón es prioritario en el plan de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 7. En esta traducción me gusta esta palabrita que pone esta preposición y dice, Dios me envió delante de ustedes. Dios me envió delante de vosotros. Y en el perdón siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso. No hay perdón si no hay un primer paso. El problema muchas veces tiene que ver con el orgullo. Muchas veces pedir perdón significa humillarse aún, sabiendo de que está la razón de tu parte, pero sabiendo de que Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Por qué las vidas quedan detenidas? ¿Por qué las vidas son improductivas? ¿Por qué lo que tocan no pueden lograr nada? Entonces, el perdón es prioritario en la vida. José dice, Dios me envió delante de ustedes. Él reconoce que en este punto de su vida hay un proyecto superior que puede trascender las heridas recibidas. El perdón es prioritario. Y cuando Jesús se refirió nuevamente a este tema, dijo de esta manera en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, el perdón es algo prioritario. No puedo andar por la vida con cosas pendientes en mi corazón. Prioritario. Entonces, hay un momento de que puede ser que te enfrentes a la persona que te ha herido. Hay momentos en los que no. Por ejemplo, el caso de una violación, de un robo, de alguien que tocó tu vida, la dañó y nunca más las vas a volver a ver. Para eso, ya José nos enseñó de que sus 2 hijos pueden ser una muestra de que uno puede perdonar sin incluso ver nunca más el rostro de quien nos hirió. Pero hay momentos en que la vida se va cerrando y nos encontramos cara a cara con aquellos que nos hicieron daño, ¿o no? ¿Qué hacemos allí? José
Cuando nosotros leemos capítulos 42, 43, 44, tuvo una sensación adentro al encontrarse con sus hermanos que le hicieron tanto daño. Se tuvo que contener y ya el capítulo 45 dice que ya no podía más contenerse. Se tenía que dar a conocer. Entonces, ¿qué acontece con el perdón? Cuando no hay perdón, la comunicación está cortada. No hay perdón. ¿Cómo es la comunicación? Muchas personas, cuando están heridas y hacen mal las cosas, se toman del pasaje cuando Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Entonces van y hablan con otras personas de lo que Jesús nos enseña que hay que hablar con la persona que creemos que nos hizo daño. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchas veces que uno no tiene ninguna intención de dañar, el otro tampoco. Pero el pecado, y hay que llamarlo de esta manera, el pecado es que mucha gente habla de su historia con otras personas, todas las menos indicadas. Y el gran problema es que el que recibe eso endulza sus oídos y se pega en una posición de chisme y cambia la visión de la persona que está siendo acusada y empieza a levantar adentro suyo otras preguntas. ¿Se entiende? Entonces cuando te vengan a decir algo, primero eso tiene que cerrarse en oración, pero eso tiene que delegarse a la persona que está involucrada en la cuestión. Anda y habla. Tiene que haber mucha malicia para herir. A lo mejor uno entendió mal algo que se dijo, algo que se pensó, algo que se escribió. Lo mejor no es cargarnos. Lo mejor no es hablar con otros. No es creer, bueno, yo me confieso. ¿Con quién te va a confesar? La confesión que sana es la confesión con la persona que está involucrada, ¿se entiende? Para que seáis, la Biblia dice, sanados. Efesios capítulo 4 nos habla de esto y nos dice así Pablo allí en el capítulo 34, versículos 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, no hay lengua que hable sino oído que oiga. Y cuando el oído oye y no está involucrado allí, está siendo cómplice de ese pecado. También debe confesar. ¿Se entiende? Guarda con esto. Jesús dice, si yo tengo un problema con alguien, debo dejar mi ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero. Lo que está queriendo decir no es que no vengamos más a la iglesia. Lo que está queriendo decir es que es importante para Dios, es prioritario el perdón. Pues Dios no va a bendecir ni un canto, ni va a bendecir nuestras ofrendas que pueden venir en retroceso, incluso, porque no tiene la bendición de Dios, porque lo que Dios quiere primero es que mi relación con vos esté sana, que no haya rencor, que te pueda mirar a los ojos y te pueda decir las cosas de frente. Y no andar hablando por ahí. Esto es lo que enseña la palabra. José, hubo un momento en que la comunicación estaba cortada por la vida, pero se confrontaron. Y tuvo que haber allí alguien que dé el primer paso. No me quiero distraer más. Simplemente, en primer lugar, hemos visto que el perdón es productivo. En segundo lugar, vemos que el perdón es prioritario. En tercer lugar, vemos que el perdón es parte del plan providente de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Así pues, ustedes no me enviaron acá, sino Dios. Entonces, hace un circulito sobre esa palabra, no, no, le hacemos una rayita o un circulito. La palabra vosotros o ustedes, le hacemos una rayita y un circulito. Y le hacemos una rayita o un circulito a estas otras dos palabras, sino Dios. Y la leemos todas juntas y dice, no ustedes, sino Dios. No ustedes, sino Dios. Cuando uno perdona, se da cuenta de que hay algo
que está por encima de las cosas que hayan sucedido. Entonces, la pregunta entonces será, bueno, entonces, ¿quién puede perdonar? Entonces hablamos de que no podremos establecer relaciones saludables a menos que me desprenda de las ofensas inmediatamente. Es imposible establecer una relación sana con una persona que ha dejado otra relación amargada y ofendida. Cuando hay una persona que no cerró bien algo, va a ir a tocar a otra persona y eso también va a dañar esa nueva relación. ¿Se entiende? Por eso es importante darle el lugar que Dios quiere que nosotros, que Él le da. Entonces aquí te hago una pregunta. ¿Reconoces alguna ofensa en tu corazón? ¿Guardas en tu corazón rencor hacia alguien? Pregunto. Y si la respuesta en tu corazón y en el silencio de esta mañana es sí, bueno, es hora de ponernos en marcha y empezar a sanar nuestro corazón. Porque Dios lo demanda, es prioritario, porque nuestra vida se seca, no vamos a ser productivos. Y nos vamos a embaucar en una y en otra actividad en la vida y nunca vamos a ser libres de eso. Es una deuda que está pendiente. Más aún, Jesús habla de esto y dice, perdonen. Señor, perdónanos cuando oramos, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tal? Que Dios me perdone como yo perdono a los que me ofenden. Que Dios te perdone como estás perdonando. Y ahí te das cuenta de cuánto Dios valora esto. Entonces, el perdón tiene que ver con el propósito de Dios. Cuando una persona es espiritual y busca al Señor, busca agradarle, se da cuenta de que tiene que sacarse eso de adentro. Empieza a reconocer que hay un plan que es superior. Y esto es lo que pasó con José. No se trata de ustedes, muchachos. He sufrido, pero acá tengo a mis 2 hijos que son una muestra evidente de que les he perdonado. Sus nombres me recuerdan todos los días de que yo ya desaté el perdón. Ahora los veo. Tengo una angustia, pero los he perdonado. Ustedes tienen miedo, pero no se trata de ustedes, sino de Dios. José se dio a conocer a sus hermanos y ellos se llenaron de terror porque esperaban un juicio total, porque él era el número 1 debajo del faraón en Egipto. Pero José vio su arrepentimiento, ellos se postraron ante él y sabía que estaban perdonados. José prometió sustentarles aún en los próximos 5 años de hambruna. Y dice allí el texto bíblico que ellos cumplieron al inclinarse una y otra vez el sueño que Dios había puesto en José. Por eso tarde o temprano las cosas que Dios dice se hacen porque su designio es soberano, porque su plan no tiene un plan B, porque Él no se equivoca, porque Dios lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple, y lo que es una promesa de Dios para nosotros es un reloj en cuenta regresiva. Y el milagro de Dios es una bomba de tiempo que explota cumpliendo la promesa de Dios. Entonces Dios nos desafía en esta mañana a ser como José. Esta inseguridad que permaneció en ellos durante muchos años, como leemos en Génesis capítulo 50, tuvo que ser mitigada por la palabra de consuelo de José. Así que él les dijo, vengan a mí. Vengan a mí para preservación de vida, para preservación de posteridad, para honrar el nombre que merece honra, para acercar a los hermanos, para alimentar a su pueblo. Y esto implica, mis hermanos, de que Dios gobierna los asuntos de la vida, tanto los buenos asuntos como los malos. El final del libro de Génesis dice, en palabras de José, esto que acabo de decir. Mira, abrí conmigo allí el final del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Dice así el texto de la Biblia.
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta que José tenía en su corazón y en su mente que Dios tenía un plan que era superior? Entonces, cuando yo estoy en esa situación, debo recordar de que el perdón es prioritario, de que el perdón es productivo, pero sobre todas las cosas de que el perdón es parte de un plan de Dios. Que cuando yo no perdono me ubico en el centro del mundo, creyendo que yo soy el centro del mundo. Y estoy en una posición errada. Yo debo tal vez dar un paso y mirar al Señor. Y encontraré paz para mi alma, paz para mi corazón, cuando yo pueda ir a Cristo y decir, Señor, tú tienes el control de mi vida. Lo que me ha pasado en mi vida, sea bueno o sobre todas las cosas, sea malo, me hacen descansar en vos. Porque sé que a vos no se te escapa absolutamente nada, porque vos no improvisás con mi vida. Tienes un plan con mi vida y ese plan y ese propósito en tu vida se cumplirán. Pero es necesario primero perdonar. Ahora, en el Nuevo Testamento hallamos un versículo que es el Génesis 50:20 del Nuevo Testamento. Pablo les escribe a los romanos y les dice de esta forma. Te voy a pedir que lo leamos todos juntos, a una voz y bien firmes. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, Dios tiene un propósito con tu vida y con el mío. En la medida que yo pueda entender de que Dios está en control de lo que me pasa. Que el plan de Dios supera las cosas que yo puedo percibir. En la medida que yo perdone, voy a realmente estar libre y voy a disfrutar de ese plan de Dios, ese propósito por el cual Dios te llamó en Cristo Jesús. Lo que te ha pasado en la vida, si amas a Dios, finalmente ayudará bien. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque por su gracia todo tiene un significado aunque nosotros no podamos entenderlo. Quiero dar 2 ejemplos y con esto voy a cerrar en esta mañana. Cuando nosotros los seres humanos intentamos hacer las cosas, muchas veces nos salen bien, muchas veces nos salen mal. ¿Qué te pasaría, por ejemplo, si tomaras un vaso de cloro? Un vaso de cloro. ¿Qué te pasaría? Nos quemaría. ¿O no? ¿Qué pasaría si te tomaras o tuvieras contacto con nitrógeno puro? Yo noté los resultados del contacto con el nitrógeno. Hay efectos que son agudos. Por ejemplo, si tomamos nitrógeno licuado, nosotros nos congelamos. La exposición a altos niveles de nitrógeno puro pueden causar mareos, sensación de desvanecimiento, puede reemplazar al oxígeno en el aire, causando pérdida de conocimiento y aún la muerte. Si consumo nitrógeno, hay algunos otros efectos crónicos, como el cáncer detectado en animales, y hay efectos en la reproducción de los seres humanos. Consumir nitrógeno. Ahora, si usted sabe que el aire que forma parte de la atmósfera se compone en un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Porque Dios tiene la capacidad de que ese nitrógeno en alto porcentaje que está en contacto con nosotros no nos haga daño.
Si usted come un poco de sodio, si vos comes sodio puro, después averigua qué es lo que te pasa. Si vos te tomás 1 litro de cloro de un solo saque para ahogar tus penas, mira lo que pasa, averigua. Pero la verdad es que si nosotros combinamos el sodio con el cloro, una de sus posibilidades es formar cloruro de sodio. Y cloruro de sodio es la sal. ¿Cómo puede ser que yo coma cloro y sodio y no me muera en el intento? Tan rico, un asado con sal gruesa arriba. Qué rico. Con los granitos de sal abajo de los huesitos de la costilla, que vos los estás chupando ahí y te encontrás con un granito de sal y dices, qué bueno este granito en el asado, ¿o no? Y Dios ha hecho eso porque tiene la capacidad de que lo que muchas veces a mí me daña, me puede dañar, puede hacerme bien. Cierta vez le preguntaron a un escultor cómo hacía para tallar, haber hecho una obra de escultura tan maravillosa. Dice, ¿cómo hizo usted, señor escultor, para esculpir una figura tan perfecta si eso es solamente un pedazo de piedra? Y el escultor le respondió, solamente le he quitado lo que a la piedra le sobraba. Y en esta mañana Dios nos llama a dejar un pasado de una buena vez, de rencor, de falta de perdón, de improductividad, de otras prioridades que pueden ser muy buenas, pero no son las que Dios quiere. Para cambiarlo por un domingo mejor, por una semana mejor, por un mes mejor, por una vida mejor. Porque si vos empezás a perdonar, determinarte a perdonar, Dios va a soltar esas cadenas que te atan a tu pasado y vas a poder ser libre al fin. Cuando el Nuevo Testamento habla acerca de esto, dice, perdónense unos a otros y sean benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gran pregunta es entonces, ¿quién puede perdonar? ¿Quién podrá acaso perdonar de veras? Y la respuesta que la Biblia nos enseña, que realmente puede perdonar quien ha tenido un contacto con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, si tu relación está bien con el Señor, va a ocurrir el perdón. Y si no, tenés que buscar al Señor que te perdonó, para que una vez más puedas, como los hermanos de José, encontrarte con tu error y recordar que Él te perdonó, de que Él te limpió, de que nunca más se va a acordar de lo que hiciste, porque ha tomado tus pecados y los ha sepultado en lo profundo de la mar. Y dice la Biblia, nunca más me acordaré de ellos. Tal vez encontrarte con esa situación ante el Cristo de la gracia de Dios, que muere en la cruz por el pecador, te haga recordar acaso de que no eres nadie para no desatar el perdón hacia los que te han ofendido. Y yo sé que duele que el maestro talle, porque duelen los martillazos, pero Dios está haciendo una obra maestra y Él no se equivoca. ¿Por qué no darle lugar al Señor en esta mañana? Tal vez aquí haya personas que nunca han tenido una relación con Dios a través del Señor Jesús. Y personas que tengan mucho tiempo aquí en la iglesia. Nos ha tocado casos de esos, que después de mucho tiempo, ellos creían que creían, pero no eran salvos. Y tal vez tu situación en esta mañana tenga que ver primero con arreglar las cuentas con aquel que ya las pagó en la cruz del Calvario y recibas el regalo de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Jesús, como José, se reveló a sus hermanos. El rechazado se revela por gracia. Este rechazado revela un pasado culpable. Y nuestros pecados se presentan ante nosotros para hacernos recordar que cuando ellos aparecen y nos damos cuenta de que están, solamente podrán ser borrados por la sangre que derramó Cristo Jesús en aquel madero, en aquel monte, que le vio gritar, que le escuchó gritar, que le vio derramar su sangre hasta su última gota para limpieza de nuestro odio, para limpieza de nuestra violencia, para limpieza de nuestro rencor, de nuestra ira, de nuestro egoísmo. Esa sangre vertida puede hacer algo maravilloso en esta mañana hoy. Jesús, como José, se reveló y él dijo: hey, soy José. Jesús nos dice: yo soy uno de ustedes, yo puedo entender lo que es el desprecio, pero puedo entender también lo que es perdonar. Este José se identifica con Jesús en que es la revelación pura de la gracia. Él puede olvidar y él dice: Dios me hizo olvidar los sufrimientos del ayer, porque entiendo de que hay alguien superior que cambiará lo malo en bueno. Y si vine por mal camino, descansaré en que Él tiene el control, que finalmente a los que aman a Dios sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, mi hermano, mi amigo, en esta mañana Dios quiere recordarte que tiene un propósito con tu vida, de que estás atascado en la falta del perdón, de que estás demorado mucho tiempo allí, de que no puedes perdonar porque no experimentas la gracia de Dios en tu vida. Él te perdonó. Nunca más se va a acordar de las cosas que dijiste, de las que hiciste, de las que pensaste, el mal que hablaste de otras personas, con otros, denigrando su imagen, rompiendo la imagen de Dios, de una persona que tal vez se equivocó, pero lo hiciste en contra, hablando a otros. Y Dios quiere perdonar eso. Y Dios quiere sanar la iglesia para que realmente la iglesia pueda dar un paso más al propósito por el cual Dios nos ha llamado.